Hernán Cortés, al llegar a Veracruz, decidió romper de modo legal su lazo de dependencia con Cuba, que estaba gobernada por Diego Velázquez. A su paso, advirtió la situación de sometimiento en que se encontraban algunos pueblos indígenas bajo el imperio mexica, por lo que decidió aprovechar la situación para convertir en sus aliados a los empualtecas, tlaxcaltecas y a los de Texcoco. La alianza con los tlaxcaltecas. En 1519, Hernán Cortés, con el propósito de comerciar, poblar y cristianizar, recorrió nuevamente las costas de Yucatán y parte del Golfo. Decidió adentrarse en el territorio de México para buscar una alianza con los tlaxcaltecas, que eran enemigos de los mexicas. Hernán Cortés salió el 16 de agosto de 1519 de Zempoala hacia Tlaxcala. La ruta que siguió fue la de los aliados de los totonacas por en medio del pico de Orizaba y Cofre de Perote. De ahí, Xicochimilco, Ixhuacán, hasta llegar a Xocotla, ubicado en la frontera de Tlaxcala. Por cada lugar que pasaba, hacía saber que los liberaba del tributo que pagaban a Moctezuma. Los tlaxcaltecas vacilaron en unirse a Cortés. Unos eran de la opinión de buscar la paz y aliarse con los españoles. Otros veían peligroso recibir a los extranjeros. El 2 de septiembre en Tecuac se libró una batalla en la que un ejército de tlaxcaltecas y otomís, dirigidos por Xicotencatl, trató de detener el paso a Cortés. Hubo varios encuentros más y finalmente fueron vencidos los tlaxcaltecas por la fuerza de los cañones y porque estaban acostumbrados a otro tipo de guerra en las que duraban un día, y se desesperaron. En el interín, los que estaban a favor de la paz se impusieron, dieron orden de retirada a Xicotencatl y lo enviaron a pactar la paz con Cortés. Hecha la paz, hubo una gran danza de guerreros y fiesta a los dioses con sacrificios de esclavos. Cortés ocultó sus bajas y se mantuvo en el campamento hasta que entró a Tlaxcala, el 18 de septiembre de 1519. Se instaló junto con los embajadores mexicas que recién había mandado Moctezuma en lugar de un ejército. En el palacio de Xicotencatl, los soldados españoles en un lugar próximo y los aliados en las cuadras del Teocalli principal. Los tlaxcaltecas le dieron regalos de joyas, ropa y 300 hermosas jóvenes para sus soldados, y el viejo Xicotencatl le dio para él a su propia hija. Con este hecho el valle de Anáhuac quedó aislado. La matanza de Cholula. Cortés comenzó a organizar un ejército con sus ahora aliados tlaxcaltecas, quienes aumentaron sus fuerzas con 6,000 hombres. Huetzotzinco se le unió y también Ixtlilxóchitl, quienes seguían ambicionando el reino de Texcoco, y se fueron el 12 de octubre de 1519 a Cholula, cuya forma de organización es teocrática y tiene 30,000 habitantes. Son pacíficos y protegidos de los mexicas. Cortés manda una embajada con el requerimiento por escrito y es bien recibido, aunque la ciudad ha sido fortalecida. El principal embajador mexica es requerido por Moctezuma. Según las fuentes, 3 días después de haber llegado a la ciudad, Cortés no es notificado que los xolultecas han hecho sacrificios al dios de la guerra. Otras dicen que un sacerdote le denuncia que intentarán matarlo y que está cerca un ejército de Moctezuma. Sea cual fuera el caso, Cortés reúne el consejo de capitanes y juntos convienen en sorprender a los xololtecas al amanecer. Este día 16 de octubre de 1519, los españoles pertrechan la artillería y salen al alba. Penetran los tlaxcaltecas en la ciudad, que está tranquila y sin aprestos de guerra. No había tal ejército de Moctezuma. Españoles y tlaxcaltecas los sorprenden y saqueando y quemando dan muerte a todo lo que encuentran. En 2 horas mueren 3,000 xololtecas. Llega de Tlaxcala un nuevo ejército al mando de Xicotencatl. 2 días dura la matanza, y aunque gran parte de la población huye, más de 6,000 xololtecas quedan muertos. Cuando los sacerdotes piden clemencia, Cortés manda parar la carnicería, acusa a Moctezuma de conspiración y manda a uno de los embajadores de Moctezuma a que le avise que pronto llegará a México. Habiendo sembrado el terror, como es su propósito, cuando el 1 de noviembre inicia la marcha hacia México, Tenochtitlan no encontrará resistencia. Hernán Cortés entra pacíficamente a Tenochtitlan.
Cortés, su ejército y otros 1000 tlaxcaltecas que se agregaron al contingente salieron hacia México. Siguieron el paso entre el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. En el camino se presentó otra embajada de Moctezuma pidiendo que nos siguieran, que mandarían lo que quisieran cada año al lugar que señalara. El 13 de noviembre en Amecamecan, Cortés recibió regalos del señor del lugar. Los señores de Tlamanalco y del Chalco salieron a Cortés. Les ofreció su protección. El 5 de noviembre pasó por Tlamanalco, luego por Ayotzinco y Chalco. El 6 de noviembre, Camacama, enviando de Moctezuma, dijo a Cortés que lo esperaba en México, aunque él aconsejaba que no fuese. Cortés continuó hasta llegar a la orilla del lago de Texcoco y de ahí a Ixtapalapan, donde fueron recibidos por Cuitláhuac. Todos los intentos de Moctezuma por detener a los españoles resultaron inútiles. Decisión angustiosa que marcó el encuentro de dos culturas, de dos naciones, de dos mundos diferentes. Es en el momento que Cortés y sus hombres admiraron la grandeza indígena, la cual, sin embargo, no sería obstáculo para destrozarla posteriormente. Muy pronto, Moctezuma sufriría en carne propia las consecuencias de su decisión, pues fue apresado por los españoles en los aposentos de estos, dentro de la urbe indígena y su riqueza confiscada. Ante el escándalo y el asombro de su pueblo, ayer señor de todos los pueblos, hoy súbdito inerte del invasor, la duda surge en el corazón indígena. ¿Podía un dios llevar a cabo tal indignidad? Su duda se acabaría pronto, aunque por desgracia la respuesta vino mezclada con sangre del pueblo. Finalmente Moctezuma acepta recibir a Cortés y debido a que su ejército está integrado por 400 españoles y 7,000 aliados, los mexicas se quejan de que quieren hacer entrar en su ciudad a tantos enemigos. Llegan por la calzada de Iztapalapan y en el Cihuateocalli o templo de la diosa Toxi se reúnen Cortés y Moctezuma. Finalmente, estos llegaron a Tenochtitlan por la calzada de Iztapalapa. Ahí fueron conducidos hasta el palacio Azayacat, donde se les alojó. Cortés tuvo que ausentarse de Tenochtitlan al enterarse del desembarco en Veracruz del enviado de Diego Velázquez, Pánfilo Narváez, quien llevaba el cargo de aprehender a Hernán Cortés. Unos cuantos de los suyos salieron a convencerlo o a combatirlo. En el mes de junio de 1520, dejando a la cabeza de sus hombres en la ciudad mexica a Pedro de Alvarado, el pueblo indígena, mientras tanto, se preparaba para celebrar las fiestas religiosas de Huitzilopochtli, según sus costumbres. Pero es el momento en el que el sol, como era llamado Álvaro, inicia una espantosa matanza de varios indígenas cuando se encontraban congregados luciendo sus joyas en la celebración. Mientras está gozando de la fiesta, ya es el baile, ya es el canto, ya se enlaza un cuanto con los otros españoles. Toman la determinación de matar a la gente. Van a pie, llevan sus escudos de madera y algunos los llevan de metal, y sus espadas. La matanza fue terrible, artera, alevosa. Ni los guerreros pudieron hacer nada. La sangre de los guerreros, cual si fuera agua, corría. La noche triste. Con esto se iniciaría la guerra. No eran dioses, no lo eran. Eran invasores que debían eliminar. El pueblo guerrero por excelencia debía enfrentarse al asesino. Así citaron a los españoles en sus aposentos y no los dejarían salir si no eran muertos. Cortés regresó de su asunto con algunos de los hombres de Narváez, y cuál sería su sorpresa que nadie lo fue a recibir a la ciudad y lo dejaron llegar pero no salir. Los esfuerzos de Moctezuma por calmar a su gente fueron inútiles. Sus discursos para disuadirlos de la guerra fueron ignorados y su pueblo le contestó. Se enojaron en el extremo los mexicas, rabiosos se llenaron de cólera, y le dijeron, ¿qué es lo que dice ese ruin de Moctezuma? Ya no somos sus vasallos. Según Bernal Díaz, testigo presencial, Moctezuma murió de las pedradas que recibió. Las piedras eran tan pesadas como la traición para su gente. Aquel que llevó a México a dominar a todos los pueblos indígenas murió en deshonra, luz y sombra de la grandeza de un rey. Este fue el inicio de lo que hoy se conoce como la Noche Triste,
triste para el español, alegre aunque sea por instantes para el indígena. Varios días se alargó la misma situación, insostenible para los conquistadores así como para sus indios aliados, quienes en la desesperación decidieron huir la noche del 30 de junio, con puentes de madera para los canales. Poco habían avanzado desde el centro hasta la salida, pero el grito alarmante de una mujer indígena levantó a los mexicanos con el odio en las vísceras y las armas en la mano. Guerreros, capitanes mexicanos, se van nuestros enemigos, venid a perseguirlos. La persecución se inició por la calzada de Tlacopan, Tacuba, llevando gran cantidad de oro, ocasionando la muerte de indios y españoles. Una completa oscuridad, acompañada de pernitas lluvia, permanece favorecer la marcha, pero el paso del ejército es sentido por los centinelas de mexicanos, quienes al sonido de tepoaxtle y caracoles se lanzan furiosamente sobre los fugitivos, a los que persiguen y destrozan materialmente a lo largo de la calzada hasta Popotla. En Popotla tomaron un respiro, por lo cual tradicionalmente se ha señalado un árbol antiquísimo como el lugar que Cortés lloró su derrota, el famoso árbol de la noche triste. Al otro día pasaron a Tototepec, actualmente conocido como Los Remedios, y de ahí hasta nuestra región, Teocalhueyacán. Por su camino atravesaron Cuautitlán, Tepozotlán y Otumba, lugar en donde se encontraron por última vez muchos indios mexicanos y sus aliados esperándolos para terminar con ellos. Entre los aliados había gente de Tula, del mismo pueblo de Otumba, de Cuautitlán y de Tenayuca. Esta fue la última gran batalla que libraron antes de llegar a Tlaxcala, y aunque pasaron muchos trabajos, un golpe de suerte los ayudó para ganar. Cortés localizó al jefe de los mexicas, quien tenía un gran estandarte, y estaba ataviado con riquísimos penachos y armas de oro, y uno de sus hombres arremetió contra él. Así, la multitud mexica y sus aliados se dispersaron, por la creencia que tenían que si era muerto o apresado el postandarte significaba la derrota. Esta última batalla fue el 14 de julio de 1520. Con esto tenemos una visión panorámica del paso del conquistador por nuestra región. Por un lado, en Teocalhueyacán es recibido como un dios, y como tal le depositan sus penas y esperanzas. Por otro lado, en Tenayuca, por ser un tributario y un aliado de México, Tenochtitlan, es recibido con las armas en la mano en la batalla de Otumba. Este es, pues, un solo ejemplo de la división que sembró su llegada entre el mundo indígena. Unos los apoyaron, otros lo detestaron, pero aún así no se vivía el final de este trágico capítulo de la vida nacional, pues lo peor estaba por venir. Es lo peor porque unos y otros grupos indígenas tuvieron un mismo final, el de quedar sometidos, pero ahora a un imperio ultramarino. La estrategia de la conquista, la derrota de los héroes. Durante su estancia en Tlaxcala, Cortés y sus allegados armaron el plan que les daría el triunfo sobre los mexicanos. Este plan contemplaba la construcción de varios bergantines, que eran barcos de pequeño calado para poder penetrar por los canales principales de la laguna en que se encontraba la ciudad de Tenochca. Además, conociendo perfectamente la distribución de la ciudad y sus calzadas, instruyó a sus capitanes para poder bloquear todas las entradas. Así lograría sitiar a la ciudad y someterla totalmente. Pero su plan se retrasó un poco porque en la ciudad mexicana se vivían tiempos difíciles. La viruela no solo había acabado con muchos indígenas, sino que le había quitado la vida al gran señor Cuitláhuac, sucesor de Moctezuma Xocoyotzin. Cortés dejó que pasara un poco la epidemia para dirigir el ataque final. Muchos capítulos tienen este periodo de la conquista, escaramuzas constantes, el apoyo y desacuerdo del mundo indígena con Cortés, el avance sobre los puntos más importantes del imperio, por lo cual no entraremos en muchos detalles. Pero lo que sí hay que mencionar es el regreso de Cortés por nuestra región. En efecto, los españoles fueron tomando los puntos más cercanos de la ciudad mexicana. De Texcoco se dirigieron a Xaltocan, Azcapotzalco y Tlacopan, y pasaron por Tenayuca, por lo encontraron desierta. Los tenayucas huyeron al enterarse del regreso del enemigo, pues el recuerdo de su derrota en Otumba aún estaba fresco, cuando Torquemada,
que en esa época la laguna daba hasta Tinayuca. A Teucaltecán no nombraban las fuentes y lo más seguro es que ni siquiera pensó en pasar por ahí, pues constituía un desvío en su camino a Tenochtitlán. Aunque el plan de Cortés era bueno, la derrota final del Imperio Mexica no fue fácil. El ímpetu guerrero del pueblo del Sol era tan grande que no obstante la adversidad, se entregaron a la lucha. Las batallas, según Bernal Díaz, fueron de día y de noche durante 93 días, en que a veces vencían unos y a veces otros. Sin embargo, el embate de los españoles y los cientos de aliados indígenas obligaron a los mexicanos a huir en algunos casos, y en otros, sus pasos lo llevaron a encerrarse en Tlatelolco, lugar de la resistencia de los héroes. El sitio duró mucho tiempo sin comida por el cierre de las calzadas y sin agua por el quebranto que los españoles provocaron en el acueducto de Chapultepec. A la cabeza de los mexicas se encontraba el último gran señor, Cuauhtémoc. Caída de Tenochtitlán, lanzas rotas. En 6 meses escasos, Cortés realiza grandes preparativos en Tlaxcala para atacar la ciudad de Tenochtitlán. La guerra ahora será por agua, para lo cual el Ibero construye una gran cantidad de barcas. El 31 de diciembre de 1520 se halla frente a Texcoco un ejército de más de 100,000 hombres. Cuitláhuac, el héroe de la noche triste y penúltimo emperador de México, había muerto hacía poco víctima de la epidemia del Teozáhuatl, gran divino, que un soldado negro de la expedición de Narváez trajera a estas tierras. 75 días de sobrehumana resistencia por parte de aquel caudillo y su pueblo de patriotas epilogaron la gloria de la orgullosa capital mexica, que viera caer muro tras muro y piedra tras piedra sus casas, palacios y templos, ante el empuje de las huestes enemigas. Al final de todo, cuando solo quedaron escombros humeantes y apenas en pie las moles de los teocalis o algún palacio de la nobleza, millares de cadáveres insepultados yacían amontonados o flotando sobre las enrojecidas aguas del lago. Cuauhtémoc, el águila que con sus garras defendiera hasta el último instante a su pueblo, cayó prisionero el 13 de agosto de 1521, terminando así la gloriosa monarquía mexica que en solo 196 años llevara al máximo esplendor a la gran Tenochtitlán, ejemplo único de un pueblo que, pobre y hostilizado por razas vecinas, llegara a colocarse en la cima de la grandeza política, económica y cultural de su tiempo. Cuando cayó la noche y el cielo se enrojeció con el resplandor de los incendios, negras columnas de humo ascendieron al infinito cubriendo el valle, como para hacer más tenebrosa y patética la hora. El aire de la región más transparente del Anáhuac, infusionado e irrespirable, había obligado a todos a alejarse. Envolvió a la ciudad un silencio de muerte, el estruendo de guerra del ensordecedor griterío de la muchedumbre enardecida y el sordo ruido de los derrumbes había cesado. Aquella noche por los montes del valle estremecido solo se oyeron los llantos de los mexicas que pudieron escapar a la hecatombe, y desde ahí, a través de sus lágrimas, contemplaron el desastre de su ciudad amada, aquella que un día asombrara por su belleza y orden al invasor europeo, misma que ahora destruiría en la forma más bárbara y despiadada.